Enviamos un saludo cordialmente y un agradecimiento a todas aquellas personas que se conectan en las redes sociales. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Al mismo tiempo le animo para que usted comparta este video, para que usted pueda también dar testimonio compartiendo la palabra de Dios. Dios les bendiga. Nosotros ya adoramos a Dios aquí. Nosotros estamos aquí contentos, agradecidos con Dios. Y ahora sí vamos a escuchar la palabra de Dios. Todo lo que yo les voy a compartir a ustedes, me voy a estar basando en Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 16 y Hechos capítulos, otros versículos de todo el libro de Hechos, ¿verdad? Voy a citar algunos pasajes. El tema es desviaciones con propósitos. Y voy a tomar como ejemplo a Pablo, el apóstol. Antes de ser Pablo, él se llamó Saulo. Y Saulo, él creció con una cultura judía, hebrea, fariseo. Él creció enseñado, ¿verdad? Tomando la ley judía, la ley mosaica. Él aprendió todo acerca de la ley. Pablo, un hombre capacitado, un hombre educado, él seguía un camino, él defendiendo su fe, defendiendo lo que él creía, defendiendo, personas pueden ponerlo de esta manera, su ideología, defendiendo su fe. Y él estaba en un camino a Damasco. Capítulo 9 de Hechos, usted lo puede mirar, donde Pablo estaba en esto, consiguiendo cartas, consiguiendo permisos, porque él perseguía a los cristianos, perseguía a la fe cristiana, a los seguidores de Jesús. Y en el camino a Damasco, este Saulo se encontró con una luz resplandeciente, parecida al sol a mediodía. Esa luz lo dejó ciego literalmente. Saulo, el hombre, el personaje, literalmente quedó ciego, en verdad, por 3 días y 3 noches. Este hombre miró la luz y escuchó una voz que vino y lo cuestionó, una voz que vino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a esto Saulo responde, noten, que Saulo es el único que escucha la voz, no va él solo, lleva a otras personas con él, pero él es el que escucha la voz. Hay otras personas con él, pero él es el único que quedó ciego. Y entonces vemos claramente que Saulo le pregunta a esa voz, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, dicen las escrituras claramente que se lo llevaron a una ciudad y allí, aquí en este camino que él seguía, miramos una desviación. Literalmente una desviación. Él va en camino a Damasco, pero no llegó a Damasco. Porque se le apareció la luz, porque lo tumbó de lo que iba, sea caballo, sea burro, se cayó, lo derrumbó. Hay una desviación literal. Él no llegó a Damasco, no cumplió con su misión, no cumplió con lo que él iba a hacer. Pero Dios tenía un propósito para Pablo. Primero le cambió el nombre. En vez de Saulo le puso Pablo. Dios le dio instrucciones a un hombre, a un siervo de él, para que viniera y orara por él y que él iba a quedar sano de su ceguera. Y así dicen las escrituras. Dios le habla a un personaje, Ananías, para que viniera y para que orara por Pablo. Dios está en esa desviación con propósito. Dios está moviendo las piezas, las fichas. Y el hombre vino y oró por él. El Señor, el que se te apareció, Saulo, Pablo, me envió, porque tú miraste en visión que alguien oraba por ti y que tú recobrabas la vista. Y así dice que enseguida predicaba a Cristo. Ahora ya no es Saulo, ahora es Pablo.
y ahora está predicando a Cristo. Ahora está predicando de la fe de la que él perseguía, porque él defendía su fe hasta la muerte. Pero hay una desviación que lo lleva a un propósito. Así le dijo Dios, Jesucristo, cuando se le apareció, le dijo: yo te he llamado, yo te he escogido, te he sacado de esto para enviarte. Te envío a los gentiles para que tú los rescates, para que tú los saques de las tinieblas en las que están y se conviertan de esas tinieblas a la luz de Jesucristo admirable. Esa desviación lo llevó a una misión, a un propósito específico. Pero esa no fue la única. Nosotros miramos allá más para adelante en el capítulo 16, donde antes de empezar el capítulo 16, en el capítulo 15, vemos a Pablo que está con Bernabé, un compañero. Ellos van a unos viajes y ahora Pablo con Bernabé no se pusieron de acuerdo, porque Pablo quería ir a una dirección, a una ciudad, y Bernabé quería ir a otra dirección. Y resulta que Bernabé quería traerse a Marco con ellos. Y Pablo dijo: no, yo no quiero que venga Marco porque él nos abandonó. Él no se quedó con nosotros en el pasado viaje. Hay otra desviación. Ahora Pablo toma a Silas y a Timoteo y se van a Filipos. Se van a otra ciudad. Y Bernabé con Marcos surgen para otra parte. Hay otra ligera desviación. Pero una desviación lo llevó a otra desviación. Y esta desviación lo llevó a otra desviación. Para al final cumplir con el propósito por el cual Dios lo había escogido y lo había llamado. Y así dicen las Escrituras, que ellos en el capítulo 16 comienza diciendo que querían ir a una ciudad. Y así dice: el Espíritu se los impidió que fueran a Betania, a Licia. El Espíritu les impidió que fueran a predicar la palabra a una ciudad. Uno puede preguntarse: ¿pero cómo? ¿El Espíritu de Dios impidiendo que vayan y prediquen la palabra? Sí, porque Dios está moviendo las piezas. Dios está acomodando las cosas. Y viene Dios y le muestra a Pablo, Saulo ya convertido en Pablo, le muestra una visión de un hombre macedonio que le dijo a Pablo: pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que Dios quería que fueran para Macedonia, que fueron a llegar a la ciudad de Filipos. Y Pablo con Silas llegaron a Filipos, predicaron la palabra. Una mujer quedó impactada ahí, Lidia, que los hizo que se hospedaran en su casa. Se quedaron 2-3 días. Había una mujer, había unos hombres que abusaban de la gente y tenían a una mujer que tenía un espíritu de adivinación y sacaban dinero. Pablo, ya cansado, ya harto de escuchar a esta mujer que iba detrás de ellos y dicen: estos predicadores, estos hombres hablan del Dios Altísimo, cosas desconocidas. Y Pablo, ya cansado, le ordenó al espíritu de adivinación que saliera de ella. Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, libera a esta mujer, y ahora los hombres que abusaban, que sacaban dinero, ahora se enojaron y fueron con todas las autoridades, con todos los líderes de ahí, y pusieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Les dieron instrucciones específicas al carcelero, a la persona que estaba encargada, que tuviera mucho cuidado con ellos, y los pusieron hasta el calabozo de más al fondo, de más adentro, en la oscuridad. Pablo ahora, una desviación lo llevó a otra desviación. Esta desviación lo llevó hasta Macedonia. Ahora, estando en Macedonia, atados, amarrados de los pies, de las manos, del piso, Pablo pudo haberse preguntado: ¿para esto estoy aquí? ¿Para esto Dios me mandó para acá? Pero en vez de eso, Pablo y Silas comenzaron a alabar, a adorar a Dios allí en medio de la oscuridad. No sabemos qué canto entonaban,
pero entonaron alabanzas a Dios. Y dicen las escrituras literalmente que hubo un estruendo, tembló y las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero, el hombre que estaba encargado, al mirar eso, se imaginó, pensó, él asumió que todos los presos se habían escapado, que se habían echado a la fuga, y él pensó en suicidarse, en matarse. Y viene Pablo y le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos vivos. Dios desvió el camino de Saulo para convertirlo a Pablo, para enviarlo a los gentiles. Dios cambiando, moviendo las fichas, moviendo las piezas, cambiando, haciendo desviaciones con propósitos, lo llevó ahí a esa ciudad para hablar, para rescatar a esa alma, a ese hombre, a ese varón de Macedonia, que era el carcelero. El carcelero postrado, humillado, vino a Pablo y a Silas y le hizo una pregunta sencilla, humilde: ¿qué tengo que hacer para obtener esta salvación? Amén. Hago un paréntesis. Pablo no dijo, necesitas llenar esta solicitud de requisitos. Necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello, necesitas hacer aquí. Necesitas cumplir con estos cualidades. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que le dijo. El hombre creyó, vinieron a su casa, se convirtió él, toda la familia, se bautizaron, etcétera, etcétera. Para eso lo desvió del camino. Para eso lo desvió. Una desviación lo llevó a otra desviación, esa desviación lo llevó a otra desviación para llegar a hablarle a este hombre. Nosotros no sabemos porque la Biblia no te dice, pero es muy probable, usando el sentido común, que muchas personas, muchas familias vinieron a los pies de Jesús por esa familia. Porque la iglesia crecía, los discípulos se multiplicaban, la iglesia en medio de la persecución más intensa que hubo en estos tiempos. Ahora Pablo ya no perseguía a los cristianos. Ahora Pablo predicaba de Cristo. Ahora Pablo estaba haciendo a lo que la misión, esa desviación, a lo que lo había llevado, ¿qué? Rescatar a las almas de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Y lo hizo literalmente. Lo hizo aquí, lo hizo en otra ocasión, Desviaciones. Pablo aprendió que cada desviación tiene un propósito para cumplirse los propósitos y los planes de Dios, que son perfectos. Porque Dios no se equivoca. La Biblia dice, hay caminos que al ser humano, que al hombre y a la mujer le parecen buenos, derechos, pero su final no es un final bueno, es un final de muerte. Pero los caminos que Dios tiene, las desviaciones que Dios provoca, lo que Dios hace, eso sí es perfecto. Esa sí es la voluntad de Dios. Y Dios tiene planes y pensamientos de bien para nosotros. Entonces una desviación lo llevó a otra desviación. Esta desviación lo llevó allá. ¿Qué aprendemos? ¿Qué miramos nosotros acá en esto? Con el varón, con el hombre carcelero. Fíjate cómo algo que yo aprendo en lo personal, que uno al mismo tiempo lo puede ir aplicando, y nos vamos a ir por cada punto y lo vamos a ir aplicando. Yo observo que donde quiera que Pablo andaba, testificaba. Él daba testimonio de su fe. Él daba su testimonio. La base de Pablo, de su testimonio, siempre decía, yo estaba en este camino persiguiendo, en esta creencia. Yo estaba en camino en Damasco y luego me sucedió que una luz
y pasó esto. Testificó ante el rey Agripa, testificó aquí, testificó en Roma, testificó en Filipos. En donde quiera que Pablo contaba su testimonio, ese era el testimonio de él. Cuando llegó al carcelero, Pablo usó una palabra que yo la quiero aplicar en estos días a nosotros. Le dijo al carcelero, el carcelero se imaginó, pensó que se habían escapado todos, que se habían echado a la fuga. Y Pablo le dijo, no te hagas daño. Todos estamos aquí vivos. Yo no soy Pablo, pero soy un humilde mensajero de Dios que te quiero decir, amiga, amigo, hermanas, hermanos, no te hagas daño. De parte de Dios te traigo un mensaje, no te hagas daño. Porque hay personas que tienen malos pensamientos, que se imaginan cosas que van a pasar que todavía no pasan. Y hay gente que en un vaso de agua se ahogan. Y hay gente que está pensando, que se está imaginando que va a pasar esto, la gasolina está subiendo, las guerras, el ICE, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía no pasa nada. Y la gente ya está pensando lo malo, lo negativo. No te hagas daño. Te quiero decir de parte de Dios que te ames a ti misma, que te ames a ti mismo, que tengas dignidad, respeto de ti misma, respeto de ti mismo, y levante la cabeza y diga, yo sé que mi Redentor vive. Hay problemas, hay pruebas aquí, pero con mi fe yo voy a vencer este mundo. Con la fe. Va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, pero Jesús dijo, van a tener aflicciones, van a tener tribulaciones, va a haber de esto, va a haber de aquello, pero confía en mí, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Entonces, no te hagas daño. No te estés culpando más de lo que debes de culparte. No te estés exigiendo más de lo que tienes que exigirte. El carcelero se quería matar. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que está pensando, queriendo no vivir más. Gente en depresión. Gente con ansiedad. Gente con problemas aquí, con problemas allá. Pero Dios nos dice a nosotros en Jeremías 29, yo tengo los planes de bien para ti. Yo tengo pensamientos de bien para ti. En otras palabras, yo estoy haciendo una desviación en tu vida, pero hay un propósito bueno. Dios permite que sucedan cosas. Permite que pasen acontecimientos que no queremos, que nos duelen, que nos traen tristeza, que nos traen sufrimiento, pero esta desviación tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que podamos nosotros extenderle la mano a otro. Que podamos nosotros decirle a alguien más, Cristo te ama, Dios te ama, Él dio su vida por ti y Él tiene planes de bien para ti. Todos tenemos problemas, claro que sí. Pero, anótalo, siempre hay alguien con un problema mayor que mi problema. ¿Estás preocupada? ¿Estás preocupado? ¿Qué es tu preocupación? Piensa. ¿Qué es tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? Bueno, te aseguro, te garantizo que hay alguien más con una preocupación mayor, más grande o más fuerte que la tuya. Si te preocupa una deuda, una tarjeta de crédito, hay alguien que debe más de lo que tú debes. Camarada. ¿Qué estás pasando? ¿Qué tribulación, qué aflicción, qué tristeza, qué dolor estás pasando? Mira a tu alrededor, porque a lo mejor, están en tu propia casa.
A lo mejor están muy cerca de ti. ¿Qué silencio? Como que no gustó, como que... Segundo, no solamente es si Dios me trajo en esta desviación, si Dios lo permitió, es porque hay un propósito. No solamente eso, hay que recordar quién somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque el enemigo quiere robarte tu identidad. El enemigo vino a matar, a hurtar, a dividir. Que Jehová el Dios Todopoderoso lo reprenda. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Jesucristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Pero muchas veces uno en esas desviaciones, en las aflicciones, en los problemas, pierde su identidad, su autoestima. Y es bueno recordar quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque recordar es volver a vivir. No para quedarnos en el pasado. Lo que pasó ayer ya pasó, es verdad. Lo que pasó el año pasado ya pasó. Yo quiero que recuerdes quién eres. Tú tienes valor. Si nadie te ha valorado en esta tierra, te vengo a decir que tú vales la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, porque Él murió por ti y murió por mí. Eso valgo yo. La sangre de Cristo. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, llamado por Dios. Nos ha rescatado, nos ha comprado, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos esa luz. Para que seamos luz y sal aquí en esta tierra. Tu vida tiene propósito. Tu vida tiene una misión. Es bueno recordar quién somos. Somos hijas e hijos de Dios. Somos seguidores de Jesús. Al mismo tiempo somos colaboradores, somos siervos, somos siervas, sí. Pero Dios te puso aquí para que des testimonio de Él. Así alumbren vuestras buenas obras delante de la gente para que nuestro Padre Celestial sea glorificado, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Entonces es bueno recordar. Es bueno recordar quién era. Saulo se acordaba, pero decía, una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta. A ver si logro alcanzar a llegar a esa meta por lo cual fui llamado, fui escogido. Yo todo lo que tenía por excelencia, todo lo que había aprendido, dijo, ahora lo tengo por basura. Pero al mismo tiempo Él dice de Él mismo que Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo que la gente piensa que no es. Eso escoge Dios y eso usa Dios. Lo que la gente rechaza, eso escoge Dios, eso usa Dios. Entonces, esta desviación, este problema, esta situación en la cual estás experimentando, enfrentando, hay un propósito. Y el propósito es que Dios sea glorificado. El propósito es que se haga y se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Al mismo tiempo recordar de quién somos. Hay que recordar de no estarnos preguntando, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No. En vez de estar pensando esto, no. Tú piensa y di, esta desviación me va a llevar a mi destino. Esta desviación me va a llevar a cumplir con la misión que Dios tiene para mí aquí en este planeta Tierra. Esta desviación es parte de la voluntad de Dios. Al principio no se mira.
Literalmente, hago un paréntesis, si tú estás manejando en el freeway o en una carretera y de repente se cierra la carretera y te dicen desviación a la derecha, desviación a la izquierda. Aparecen unos letreros anaranjados, dice en inglés, detour, desviación. Y está una flechita. A nadie nos gustan las desviaciones. No nos gustan. Te desvían. Te sacan del camino. Si vas tarde al trabajo, vas a llegar más tarde. A nadie nos gustan las desviaciones. Son incómodas. Se tratan de cambios. Pero Dios permite que pasen cosas aquí en esta tierra que te desvían. Te desvían. No estoy hablando de la fe, que te saquen de la fe. Te desvían de tus planes, lo que tú esperabas, lo que tú soñabas, de tus expectativas. Se cambia todo, cambian las prioridades. En esas desviaciones tienes que cambiar prioridades. Pero es bueno recordar quién soy en Cristo. Es bueno recordar que en esta desviación Dios tiene un propósito. Las desviaciones que vienen de parte de Dios tienen propósito. Hago un paréntesis. Hay desviaciones que yo puedo dejar que mis emociones, sentimientos, que mis miedos me desvíen. Quiero aclarar. Hay desviaciones que vienen de mí, de lo que yo quiero, pero hay desviaciones que vienen de Dios. Por eso te quise poner el ejemplo de Pablo. Comienza el capítulo 16 diciendo que ellos querían ir a Betania, a otra ciudad, nombra dos ciudades, pero el Espíritu se lo impidió. Él cuando escribe a Roma les dice, muchas veces quise ir a ustedes que están en Roma, pero el Espíritu me lo impidió. ¿Y sabes cómo fue llegar Pablo a Roma? En barco, prisionero. Hay desviaciones que yo provoco, que yo quiero provocar. Si están gobernadas de mi corazón que es engañoso y perverso, cuidado. Esto no lo traía apuntado. Esto salió. Cuidado. Que sea Dios en esa desviación. Que sea la voz de Dios. Que sea Dios. Si es de Dios, hay un propósito. Pablo tuvo una visión. El macedonio, el varón ese le dijo, pasa por Macedonia. Le dijo claro, porque Dios habla claro. No venga a tomar. Es que yo soñé, es que Dios me mostró. ¿Cuántas pupusas se comió? Te seguro que sea Dios. Y si es de Dios, lo de Dios se cumple. Entonces hay que recordar que soy una nueva criatura. Hay que recordar y al mismo tiempo preguntarme, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Esta desviación me está llevando a un propósito. Y como número 3, te lo mencioné de pasadita, pero muchas veces Dios nos va a desviar del camino que nosotros pensábamos, que nosotros soñábamos. Muchas veces Dios nos va a desviar, así como a Pablo lo desvió, para ayudar a otros. Te quiero decir que hay mucha gente aquí en Houston, en Estados Unidos, en todo el mundo diciendo, pasa por aquí y ayúdanos. Hay gente pidiendo ayuda, hay gente orando, pidiendo ayuda.
Suena como algo no lógico que uno de los diáconos que escogieron los apóstoles, que fue Felipe, lo escogieron lleno del Espíritu Santo, predicaba a Cristo, estaba en las campañas, estaba ante mucha gente, y vino Dios y le habló y le dijo: ve al desierto para predicarle, para hablarle a un etíope, una persona. Lo cambió por muchas personas. No. Escuchó y obedeció a Dios. Una desviación con un propósito. Dios provoca, hace desviaciones, sí, ya te lo comprobé. ¿Para qué? Para ayudar a otros, para extender la mano a otros, para orar por otros, para ayudar a otros, para restaurar a otros, para animar a otros, para bendecir a otros. Para eso Dios nos puso aquí en esta tierra, para que seamos de bendición a otros. ¿Por qué? Porque lo que Dios puso en cada uno de nosotros no es tuyo, no es mío, le pertenece a Dios. Y Dios lo puso en cada uno de nosotros. Nosotros somos simplemente vasos de barro, pero la excelencia y el poder es de Dios. Si Dios puso algo dentro de ti, es para que lo uses para bendecir a otros. No es para ti ni para mí, es para otros. Porque al final, Dios a todos nos pide cuentas. Y le vamos a rendir cuentas a Dios. Lo que Dios depositó en cada uno de nosotros. Le vamos a rendir cuentas. Y hay nomás dos sentencias. Bien, buen, siervo y fiel. En lo poco, o sea, aquí en la tierra, fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ya te sabe la otra. El siervo que no fue, que lo escondió por miedo, que fue egoísta, que fue selfish, que usó una excusa tras otra excusa. No, el día es hoy. El día de salvación es hoy. Si has pensado, amiga y amigo, en hacerte daño, no te hagas daño. Recuerda quién eres tú. Y Dios tiene un propósito para ti. Sí tiene un propósito para ti. ¿Quieres que te diga cuál es el propósito? Que sirvas a Dios, que sirvas a los demás y que seas de bendición a otros. Para eso Dios te escogió. Tu vida sí tiene sentido. Cuando tú le encuentras un propósito, tu vida empieza a cobrar sentido. Tu vida tiene sentido cuando respondes a la pregunta: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Sí, dijo este Rick Warner, que escribió el libro Una vida con propósito. Él lo escribió y dijo: el día más dichoso es cuando uno nace, pero aún lo hace más feliz y le da más satisfacción cuando uno descubre por qué, para qué nací aquí en esta tierra. Tú no eres fruto ni eres obra de la casualidad. Tú estuviste en los planes de Dios, y si Dios permitió y Dios quiere que estés aquí, es con un propósito. Para que sirvas a Dios. Dios nos hizo para que le adoremos, sí, para que le adoremos. Dios nos puso aquí en esta tierra para que nos congreguemos, sí, para que nos congreguemos como iglesia, para que adoremos a Dios, sí. Pero también hay que salir. Jesucristo lo puso de esta manera. Gente no se daba abasto y venía a Jesús. Evangelio según San Lucas capítulo 5. Venían a Él los enfermos, los endemoniados. Jesús sanaba y no se daba abasto. Se tenía que apartar a lugares desérticos. Y la gente venía y quería estar con Jesús. Y Jesús dijo estas palabras: me es necesario que a otras ciudades también vaya, porque para esto he venido. Para esto he nacido, para ir a los demás donde está la necesidad. Jesús podría haber escogido quedarse cómodo. Está ahí cómodo, haciendo milagros, haciendo señales, prodigios. Se pudo haber quedado allí, pero no se quedó. Fue a los demás. Y después los envió a los demás. Y les dijo: vayan, prediquen,
Anuncien las buenas nuevas del Evangelio. Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan a predicar, vayan a anunciar las buenas nuevas y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se formó la gran comisión que no se practica. Ni a mí me gustó esa. Nos enfocamos tanto en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, y no pensamos en los demás. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿No dijo Jesús, ámense los unos a los otros? ¿Dónde está ese amor? De palabras. Porque decir te amo es fácil. Decir te extraño es fácil. Decir te quiero es fácil. Y ahí les va una. Decir Dios te bendiga es fácil. Es fácil. Dios quiere que amemos, que pongamos el ejemplo, que vayamos. Y que tomemos cualquier situación, circunstancia, aunque sea una tragedia. Dios, al final de cuentas, lo torna para bien. Pablo desde una prisión escribe y dice, quiero que sepan que estas prisiones, que todo lo que me ha pasado, que me está pasando, Dios lo ha tornado para bien. ¿Cómo? Sí, esta desviación, estoy en la cárcel, me tienen en la cárcel, pero aquí predico. Aquí les predico a los del pretorio. ¿Y quién escribió? Que los que aman a Dios, todas las cosas, Dios las torna para bien. Una tragedia, ¿cómo una tragedia, hermano Miguel? Una pérdida de un ser querido. Dios tiene el poder de tornarlo todo para bien. Los que aman a Dios, Dios todo lo torna para bien. Hay que pensar en los demás. Busque a alguien en esta semana y díganle, no te hagas daño. Busque a alguien en esta semana y díganle, recuerda quién eres tú. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Tú no vales lo que la gente te dice. Si te han menospreciado, no, tú tienes la autoestima de que Cristo murió por ti y por mí. Recuérdale quién es. Y extiéndele la mano. Extiéndele la mano a alguien. Porque hay gente que está gritando, necesito ayuda. Alguien escribió que el ser humano anda caminando con un letrero en la frente que dice, necesito amor, necesito comprensión, necesito ser entendida, necesito ser escuchada. Y nosotros nos enfocamos tanto en en mi problema, en mi situación, en mi circunstancia. Pero hay que aprender, hay que practicar el amor. Hay que dar. Si de gracia recibimos, hay que dar. Hay que ayudar. Hay que amar. Que esta desviación tiene un propósito. A lo mejor no es el propósito final, pero esta desviación me va a llevar a otra desviación. Y la otra desviación igual y me lleva al propósito que Dios tiene para mí aquí en esta tierra. No tenga miedo. Tomar las desviaciones y hacer cambios siempre y cuando vienen de parte de Dios. Vamos a estar de pie, por favor. Todavía no. Quiero que hagamos una oración y que usted, Iglesia de Cristo, Casa de Restauración y Salvación, me ayude a orar. ¿Me ayuda a orar? Vamos a orar por aquellas personas que nos están sintonizando, que tal vez están pasando por algún problema, por alguna situación.
Vamos a orar por alguien, una voz, una persona que está orando por sus papeles, que tiene corte, que tiene miedo que la deporten, que le deporten a su familia. Vamos a orar. Vamos a orar por alguna persona que está atravesando un divorcio o problemas financieros. Vamos a orar por las viudas, por los viudos. Vamos a orar por los huérfanos. Vamos a orar por alguien que esté pasando por alguna pérdida de algún ser querido. ¿Me ayuda a orar? ¿Veo? Y le puedo seguir. Vamos a orar por alguien que está en el hospital. Vamos a orar por alguien que le tienen secuestrado a su hija, a su hijo, a su esposa. Hay secuestros, sí, nomás brinca para aquel lado del río. Hay secuestros. ¿Me ayuda a orar? Como iglesia de Cristo oramos, todos juntos. Amén. En el poder del acuerdo, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso. Oramos por aquellas mamás solteras que están pasando una necesidad. Aquellas que te están clamando de día y de noche por sus hijos. Bendito Dios, escucha ese clamor de esas madres. Escucha ese clamor de esos padres que están desesperados, que tienen problemas de trabajo, amenazas de que los van a correr del trabajo. Oramos por esas personas que no tienen trabajo. Oramos por los que están batallando en sus trabajos. Que tú, Señor, que tú acomodes las cosas. Que tú provoques estas desviaciones, que tú las tornes para bien y cumplas el propósito que tienes en ellas y que tienes en ellos. Oramos por cualquier persona que está en el hospital, que está atravesando, que lo van a hacer alguna cirugía, alguna operación. Oramos por él, por ella, para que tú, bendito Dios, en medio de esa cirugía, en medio de esa operación, tú sea tu mano poderosa, tu presencia ahí con ellos. Bendice las familias que han perdido seres queridos. Restáuranos, oh Dios. Te rogamos humildemente que tú nos restaures. Restáuranos. Vuélvenos a ti, nos volveremos, oh Jehová Dios de los ejércitos. Ayúdanos. Y apelo a tus misericordias. No nos respondas conforme a nuestros hechos, a nuestras obras. Respóndenos conforme a tu misericordia que son nuevas cada mañana. Y bendice a tu pueblo. Bendice las familias. Bendice a cada persona que está en una necesidad, que está en un pozo de desesperación, que está en una desviación, que no entiende, que no comprende por qué le está pasando esto. Bendito Dios, manifiéstate con amor, con misericordia. Ten misericordia de cada uno de ellos, de cada una de ellos, y sé tú sustentando, porque tú eres nuestro buen pastor. Tú eres quien nos sustenta. Tú eres quien nos guía, nos dirige nuestros pasos. En tus manos ponemos todas nuestras necesidades y todas nuestras peticiones. En tus manos encomendamos nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Cuídanos y guárdanos y protégenos de todo mal y de todo peligro. Limpia los aires en el nombre de Jesús de Nazaret. Libra a todas mis hermanas y mis hermanos, líbralos del ICE. En el nombre de Jesús yo te lo ruego humildemente. Oramos todo esto, te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús de Nazaret, al cual le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo, la iglesia, la gente dice amén, amén. Dios les bendiga a todos los que están en las redes. Bendiciones. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.